Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en este último programa de la semana. No solo es el último programa de la semana, sino que en varios días será el último programa a las 2 de la tarde, porque el lunes arrancamos con horario de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Que es muy interesante porque notarán ustedes, crecimos media hora, ¿verdad? Durante el mes del Mundial será. Así es que crecimos media hora, será de 2 horas, pero además estaremos transmitiendo en Canal 2 en vivo. Así es que el lunes 2 de la tarde, el lunes 9 de la mañana, perdón, es la costumbre, lunes 9 de la mañana, de 9 a 11 estaremos prácticamente casi secuestrando todo el bloque matutino de Radio Monumental, de 5:30 a 7. Estaremos con noticias de 9 a 11 con matices, de 11 a 12 y media estaremos en la segunda emisión de Noticias Monumental. Y gracias a todas las personas que desde que anunciamos el cambio de horario por el siguiente mes nos han dicho ojalá que dejen indefinidamente entonces matices en las mañanas de 9 a 11 y con esa duración de 2 horas. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Hoy justamente se cumple un mes de que don Carlos Alvarado asumió y juró como presidente de la República, y es por eso que le pedí a 3 de nuestros analistas que nos acompañarán hoy para hablar sobre el primer mes del presidente Alvarado y escuchar y leer sus comentarios a través de las redes sociales, recordándoles todas las plataformas que tenemos. Estamos en vivo en radio 93.5 en FM, estamos en CDR Móvil, estamos en monumental.co.cr, estamos también en Facebook Live. A partir de ese momento ya 100 personas con nosotros. Estamos en Canal 2 esta noche a las 8, estamos en Reprise en Radio a las 9:30. Así es que les voy a presentar a nuestros invitados. A mi derecha está el politólogo Daniel Calvo. Daniel, ¿cómo estás? Un gusto, Randall, de estar por acá, con mucho que decir. Muchas gracias, me encantó tu camisa hoy. Bueno, qué dicha. Anda una camisa roja, para los que nos están viendo en Facebook Live, lo pueden observar. Anda una camisa roja de Frank Underwood para presidente. Que no se nos hizo ya. Que no, pero fue por cuestiones... Gato negro. Ajenas, sí, de ahí, no importa, esas cosas pasan. Pero bueno, Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Alejandro Barahona está a mi izquierda, politólogo también. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices. Buenas tardes, un placer nuevamente encontrarme no solo con la audiencia y con vos, Randall, sino con 2 estimables colegas para analizar este primer mes. Y Sergio Araya, politólogo de Konrad Adenauer. Sergio, ¿qué tal? Bienvenido a Matices. No, muchas gracias, Randall, Daniel, Alejandro. Como bien dice Alejandro, un gusto para mí también compartir con ustedes y evidentemente con las y los amigos que nos siguen a través de las distintas plataformas por las que se puede seguir Matices. Como la audiencia de Matices es tan perspicaz, no faltará alguien que dentro de unos minutos me diga, claro, Randall no invitó a ninguna mujer para analizar el mes del presidente Alvarado. Sí lo hice, invité a 2, de hecho. Ninguna de las 2 podía, lamentablemente. Una es Gina Cibaja y la otra es Argentina Artavia, pero ninguna de las 2 habría sido una mesa interesante con ellas 2, sin duda alguna, porque son analistas súper perspicaces y agudas también. Daniel, primer mes del presidente habría Alvarado. que pedir la cédula también para, en todo caso, estar seguro de que realmente se esté cumpliendo con eso. Ya no, porque en la cédula ya no viene. Sí, era más bien al revés, que lo quitaron. Vamos a ver por dónde podemos empezar. Creo que hay mucho que decir. Creo que ha sido un primer mes marcado por el simbolismo. Y no quiero decir que el simbolismo necesariamente sea malo. Creo que sin duda... el primer mes todavía, y creo que lo estamos viviendo también en el Poder Legislativo, hay de alguna manera todavía una borrachera de poder normal, me parece a mí, ¿no? Eso creo que es frecuente en cualquier inicio de administración, donde Carlos Alvarado pues llegó con un importante capital político, pese a las circunstancias y particulares de la coyuntura que lo marcaron,
pero que ha aprovechado, me parece a mí, sí, estos elementos de simbolismo. Para mencionar uno, por ejemplo, puede ser el más reciente, el tema de prohibir la televisión por cable en las instituciones públicas, el tema del salario de los bancos, que tanta polémica ha generado, por ejemplo. También algunas otras figuras han hecho, como por ejemplo la presidenta del Congreso, el llegar en bicicleta y demás. Y lo que quiero decir es que no necesariamente es malo, porque muy probablemente con eso esté generando simpatías, que son muy importantes a la hora de poder tener un capital político. Pero si ese capital político en un lapso, me atrevería a decir, no sé, de 2 meses, porque ya sería como el análisis de los primeros 100 días, o de unos 5 meses más, no logran o no se transforman en acciones concretas, yo creo que el sinsabor que esto va a ir generando pues va a ser muy grande, y tenemos un mal antecedente con la administración anterior, donde prácticamente yo creo que todos podemos coincidir que se dilapidó el capital político inicial para emprender grandes reformas. Daniel, pero empecemos de una vez con el picante en el programa. Yo me niego a pensar, yo he sido uno de los que ha sostenido que tiene muchas medidas simbólicas. Sin embargo, yo no creo que sea solo simbólico, porque mientras corta el cable en las instituciones públicas, la ministra de Hacienda anuncia un recorte de 195,000 millones en salarios públicos. Sí, pero digamos, yo creo que la gente pide más. Por ejemplo, las reacciones en la Asamblea Legislativa no han sido de ese conformismo, por ejemplo, con el tema de las medidas. Creo que ahí quedará muchísimo más. Y eso estará por verse. A mí me preocupa, y es un tema, digamos, por ejemplo, para centrarnos propiamente en el tema fiscal, que me parece que va a ser lo que va a centrar principalmente la discusión en este primer trimestre, inclusive hasta llegado el mes de noviembre con la discusión del presupuesto. Vamos a ver, ¿cómo lo explicamos? Vamos a ver cómo lo podemos decir. El tema de que... Vamos a ver. No quiero sonar... Usted puede sonar como quieran matices, esa es la ventaja. No, vamos a ver, Randall. Más bien, paso la pelota mientras pienso que... Bueno, hombre, porque usted pasa metido en la Asamblea Legislativa y usted sabe que... Tengo que medir mucho mis palabras. Pero usted sabe además que las reacciones de los diputados a la interpelación de doña Rocío, ella puede haber ella puede haber dicho lo que quisiera. Ya estaban listas las reacciones. Alejandro Barahona, ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo con Daniel de que esto ha sido simbólico, nada más? A ver, yo creo que un primer mes no se presta para sacar conclusiones, pero sí para darse una idea de los, podríamos decir, de los parámetros sobre los cuales quieren dirigir el resto de la administración. Dentro un poco de esa perspectiva, efectivamente hay simbolismos, hay algunas áreas donde ya se ve una suerte de interés por las acciones. Me explico, por ejemplo, en obras públicas. Me parece que estos megaoperativos que está haciendo Fuerza Pública van orientados a acciones y no solamente a declaraciones afirmativas. Inclusive Hacienda, ya que nos metíamos un poco en el tema, efectivamente hay temas que se plantean, que convocan a la acción administrativa inmediata para contener gasto. Que sea suficiente, por supuesto que no, pero creo que la Asamblea Legislativa, cuando pidió a la ministra de Hacienda que se presentara junto con un plan de acción para contener el gasto, precisamente buscaba que se definiera una hoja de ruta, que mi interpretación hasta ahora es que es un buen comienzo, no es suficiente, y por supuesto están esperando las reacciones de diferentes sectores para entonces poderle sacar punta. Me explico con acciones de diferentes sectores. Creo que sobre elusión y evasión fiscal es muy poco o nada lo que se aborda, y sabemos que solamente eso implica un 8% del PIB, cuando en las necesidades actuales andan en el 6.2, 6.3. Entonces me parece que ahí puede haber un elemento, también tantear a los sectores especialmente sindicales, laborales, en torno a las reacciones a estas medidas que se han convocado. Que están molestos con el tema simbólico, quizá porque no pude terminar de aterrizar la idea, y esa era quizá al punto al que quería llegar. Si ya el simbolismo ha generado pues está prácticamente un enfrentamiento abierto, por lo menos con la cara sindical, que es Albino Vargas, uno se pregunta si la administración de ese capital político fundamental al inicio del gobierno le bastará o estará siendo prudente, en razón de que si uno dice, si no estamos tocando por ejemplo empleo público, porque realmente no hay un gran grosor del tema de empleo público, y ya los sindicatos están molestos, ¿por qué no más bien entonces arriesgar a meter más si igual los sindicatos
van a estar molestos. Creo que esos son los temas puntuales y a lo que quería terminar con la idea que Alejandro me permitió. Qué dicha que te auxilié un poco en esa etapa. Yo quería también señalar algo que a mí me sigue preocupando a un mes de inicio del gobierno. Se habló de un gobierno de unidad nacional, yo he llamado más bien un gobierno suprapartidario, si se quiere, en su composición, pero sigo viendo un gobierno sin mayoría legislativa y creo que está lejano a poderlo alcanzar. Eso genera una debilidad, no solamente al iniciar, sino que se va a ir profundizando a lo largo de estos 4 años. Entonces, ahí hay un elemento también que me parece que es importante, aunque el ministro de la Presidencia, que se ha vuelto algo así como un primer ministro en este primer mes, ha estado yendo a la Asamblea, ha estado reuniéndose con las fracciones, convocándolas también a la Asamblea Legislativa, que creo que era un llamado importante que se hacía desde el gobierno anterior, que el ministro de la Presidencia no articulaba con el legislativo. Creo que ese esfuerzo se está tratando de hacer y creo que también aquí hay un parámetro también importante, porque muchas veces nos sentamos solo en el primer mes del Poder Ejecutivo, pero recordemos que también van las 5 semanas de la Asamblea Legislativa, claro. Y ahí también hay avances importantes. Por lo menos noto un ambiente de tratar de avanzar en una agenda de cara a la gente. Por lo menos esa es la percepción que me queda desde afuera. Pero claro, pero vos tenés la ventaja de que no solamente trabajas ahí, sino que tenés esas referencias inmediatas. Claro, por eso se llama matices, así es que queda perfecto. Sergio, yo soy uno de los... vamos a ver, yo entiendo y comprendo a profundidad la importancia de lo simbólico, pero me repudia cuando no está acompañado de medidas consistentes. Sin embargo, he de admitir que cada vez que he intentado pensar esto, realmente en este primer mes he tenido que aceptar que así como hay simbolismos, como lo del cable, por ejemplo, yo también veo algunos temas consistentes, como el discurso completo de doña Rocío, que estuvo la semana pasada aquí también con nosotros en la Asamblea Legislativa, como suspender de inmediato a los miembros de la Junta Directiva del Banco Popular, como negarle el primer viaje al ministro de Trabajo, que no mueve la aguja del déficit fiscal, pero que son medidas de fondo. Sí, eso quería agregar yo, que, digamos, siempre irremisiblemente hay que contrastar a este inicio con el inicio de la administración anterior, que era de este mismo partido político, aunque como bien señala Alejandro, este es un gobierno un poquito sui generis en su composición, pero ciertamente me parece que si algo ha procurado el presidente Alvarado es aprender de los errores de la administración pasada. Ya Alejandro mencionó un ejemplo, el tema de que los ministros de la presidencia del periodo anterior brillaban por su ausencia y prácticamente era el presidente el que salía en defensa de ellos, cuando tiene que ser al revés. Ahora, pese a que es una figura que hasta hace 4 meses era un contendor del presidente por el mismo puesto que hoy ostenta el jefe de Estado, bueno, y Rodolfo Pisa se ha convertido más bien en ese escudero, es el que dialoga, es el que maneja la parte política. Inclusive que algunos más bien ya han comenzado a decir con cierto morbo de que, como dice nuestro pueblo, le está robando el mandado al presidente. Pero vea qué interesante. Se ve que en las acciones que el presidente ha venido haciendo ya de una vez define apuestas a determinados sectores. Daniel decía algo muy cierto, aunque fuera con menor o mayor complejidad la propuesta que plantea la ministra de Hacienda, pero ya definió de qué lado de la cancha se encuentra en ese tema. Y bueno, por eso es que ya hay sectores sindicales que le declararon la guerra y que además dicen que ya el diálogo social se murió, cosa que me parece un tanto exagerada, pero bueno, eso te permite establecer que el presidente aquí tomó una postura. ¿Y qué es lo que él vendió o qué es lo que él interpretó que la gente necesita? A alguien que tome decisiones. Y ahí están los ejemplos que mencionaba Randall. Bueno, le dijo un ministro, no va para el viaje. Sea que eso signifique en términos reales algo para el erario, pueda que no, pero es ese mensaje de que él es el que manda, de que él es el que va a cortar ahí cuando haya que hacerlo. No fue ensayado realmente ese tema de cortar el viaje. No, eso ya habría que preguntarlo adentro. Pero eso mal pensado, Daniel. Esa camiseta le cae mal. Y te voy a decir algo, es muy interesante porque yo sí lo que visualizo, independientemente de cuál sea la motivación que hay detrás, pero sí veo algo que adolecía del gobierno pasado, que es estrategia. Yo veo que hay una cierta claridad, es decir, por ejemplo, se quiere entrar con un paquete fiscal que va a generar gran escozor, solamente que le metan que cambien de impuesto de ventas al valor agregado y que además tasen bienes de la canasta básica, para poner un ejemplo, ya eso es bastante antipopular, o que te graben Netflix, por ejemplo, y todos estos sistemas. Pero entonces, ¿qué hace?
de una vez ataca con los megaoperativos de seguridad. ¿Para qué? Para ganarse a la gente en ese otro tema que también es de preocupación social, porque está diciendo yo estoy tratando de combatir un problema que es claramente un tema que es sensible para todas y todos los costarricenses. Entonces me parece que sí, más bien yo creo que está todo muy bien ensayado, pero enhorabuena si eso responde a una visión estratégica clara de qué es lo que el presidente quiere. Ahora, yo donde sí veo y concuerdo con Daniel es que de primera entrada todo lo que es la maniobrabilidad del Ejecutivo puede que en este momento él lo esté haciendo adecuadamente. ¿Hasta dónde le va a llegar la cuerda? Ahí donde viene el tema de la composición del gobierno. Porque, como decíamos en otra oportunidad, este es un gobierno muy singular. Hizo pequeñas sociedades, por ejemplo, en lo económico, gente del PUS, con el ala más liberal de Liberación Nacional, ahí, como la señora ministra de Hacienda. En el lado de lo que podríamos llamar, exactamente, cómics, en lo que podría llamar el área cultural y educativo, el ala progresista del PAC, junto con Curridad Siglo XXI, que aquí tuviste también al ministro en su momento, sí, con toda esta visión de que va a quitar el bachillerato, de que no le va a dar el valor como criterio para determinar si los estudiantes pueden o no pasar, culminar sus estudios secundarios, pero tiene a Patricia Mora en el INAMO. Entonces, vamos a ver, él hizo como pequeñas sociedades de acuerdo a ciertos temas. Vamos a ver, y eso sí es el tema de fondo, cuánto logra el presidente. Ahora todos van aparentemente enfocados en la misma línea porque el tema fundamental es déficit fiscal, que bueno, esa es otra gran diferencia con el gobierno pasado. Este le entró de una vez al tema, no dilató, no pospuso, de una vez con un proyecto aceptable, no aceptable, pero le entró directamente al tema. Vamos a ver, sin embargo, cuando ya este tema deje de ser tal vez el más importante o afloren grietas alrededor de él, cómo se va a mantener ese equipo integrado. Cuando comiencen esas vicisitudes de Palacio, de que bueno, si Rodolfo Pizarro realmente le está o no opacando la imagen al presidente. Vean qué interesante, hubo algún medio por ahí que comenzó a cuestionar eso, entonces ya el presidente comenzó a salir un poquito más, que uno podría decir, bueno, responde a una estrategia de que yo no me quiero exponer tanto como el presidente anterior, pero tampoco quiero dejar de exponerme de forma que digan que el que está gobernando es el ministro de la presidencia. Son detalles, pero sí me parece que a diferencia del gobierno pasado, en este primer mes, yo por lo menos, y probablemente concuerdo con Daniel, es todo muy ensayado, pero me parece que no creo que sea muy ensayado lo de los directivos del Banco Popular, creo que estos sí se les salieron del canasto e inmediatamente actuó, pero sí me parece que ha sido, digamos, que responde a una idea de proyectar que pese a su juventud, o más bien a favor, siendo joven, es un tipo distinto que busca tomar decisiones, que tiene un liderazgo fuerte y que de alguna forma trata de mostrar que pese a que vienen personas de distintas procedencias, él es el que lleva la voz cantante. Bueno, hablemos de la visibilidad y de la comunicación del presidente justamente. No es que estamos mal acostumbrados, porque, por ejemplo, Rodrigo Arias como ministro de la presidencia era igual a Rodolfo Pizarro. Así es. Óscar Arias no hablaba todas las semanas con la prensa. El que se le ocurrió de un momento a otro hablar todos los días con la prensa era el presidente Solís, con una consecuencia fundamental. Cuando usted tiene tanto acceso a la prensa y con permiso de los colegas, el tercer día que el presidente sale ya no hayan que preguntarle. Entonces le preguntan cualquier cosa, ¿verdad? Y entonces empezás a bajar, digamos, la investidura del presidente, que me parece que el presidente Solís se dio cuenta muy tarde de que no podía tener ese acceso tan irrestricto de salir todos los días a hablar con la prensa. El presidente Alvarado tuvo 15 días, habló un día, no sale, su voz cantante la lleva el ministro de la presidencia y él sale cuando es necesario que el presidente aparezca en escena. Más bien me parece, fuera de cuestionar la labor, si opaca o no a Pisa, es que tal vez nos malacostumbramos con el presidente Solís, Daniel. Completamente de acuerdo. Yo creo que más bien el rol tanto del ministro de la presidencia como en este caso el Ministerio de Comunicación es justamente para fungir como escuderos de la labor presidencial. Vos bien lo has mencionado, nos estamos mal acostumbrados a que en la administración anterior más bien era el presidente defendiendo al ministro de la presidencia, en el caso de Melvin Jiménez, que fue pues bastante polémico y visible pues para toda la población, inclusive pues también el tema del ministro de la comunicación, que el ministro de comunicación quien tenía que ser más bien el interlocutor con el mandatario, más bien era el mandatario intentando defenderlo pues con la crisis de los aguacates y con una infinidad de crisis que Mauricio Herrera pues terminó al final de inmiscuirse pues a lo largo de la administración de Luis Guillermo Solís. ¿A vos te parece adecuado el manejo que hace el presidente Alvarado? Me parece adecuado, me parece que y sobre todo a mí me preocupa mucho el tema de la administración del capital político, y perdonen que yo pues insista con esto.
Y me parece que es prudente que justamente pues Carlos Alvarado, que es la persona que genera sensación, me parece a mí que es inclusive pues hasta un tema de una moda, digamos, dentro de un nicho poblacional, joven, urbano, etcétera, muy propio también del PAC, no exponer esa popularidad que tiene, y que ojalá esa popularidad, y es lo que nuevamente insisto, pues pueda ser utilizada más allá, porque el simbolismo, mi preocupación, y Randall, y creo que la compartís conmigo, es que el simbolismo sea visto como fin y no como un medio. Así es. Yo quisiera que nada más estas medidas de populismo, sí, claro, pues de populismo y de simbolismo, vayan orientadas a generar un capital político importante que nos permita en el corto plazo pues tomar decisiones muy concretas, sobre todo en temas de materia fiscal, en temas de infraestructura y en una infinidad de temas que creo que todos tenemos muy claros. Pero más allá de, digamos, de efectivamente el simbolismo, que tiene un montón de medidas tomadas por el gobierno, por ejemplo, la interpelación de doña Rocío, que vos estuviste en la Asamblea Legislativa, cuando toca 4 medidas directas por vía de resoluciones que ya se firmaron, ¿no te parecen medidas de fondo? Sí, me parecen medidas de fondo, pero digamos, a nivel, por ejemplo, del alto déficit que tenemos, pues bien que mal, y creo que ha quedado evidenciado pues tanto en medios de comunicación y demás, sigue siendo baja. Aquí el tema es que tendrá que ir muy acompañado, o sea, la reforma fiscal, el expediente 20.580 no puede verse como una sola cosa. Aquí ya, pues, enhorabuena, y aquí yo creo que será parte de pasar del simbolismo a algo más, es cuando la ministra de Hacienda pues presenta ese expediente de empleo público que dice que lo presentará el próximo mes. Ahí yo creo que ya podremos ver cómo se acomodan las cartas, y si este enfrentamiento de Albino Vargas, que ya se ha abierto cuando por decirlo de algún modo no han enseñado todas las cartas, yo sí que lo quisiera ver ahora que ya se presenten medidas muchísimo más concretas y muchísimo más ambiciosas, que creo que es lo que todos esperamos. Esperaría que ese sí no sea ensayado, porque eso sí sería muy preocupante. Ahí sí iría en la línea de que el simbolismo es un fin en sí mismo, pero yo espero que no, que genuinamente sea una reacción ante un presidente que tomó una postura y que trata de ser consecuente con esa postura. Pero, en serio, ¿no te parece que el relato, la narrativa que ha montado el gobierno es que no le importa lo que piensa Albino Vargas? No, por eso digo que ojalá que no sea ensayado y que sea genuinamente eso, porque me parece muy interesante que el presidente justamente ha diferido del anterior, en que está tratando de tomar posturas independientemente del costo político que eso puede implicarle, y que está, como bien decía Daniel, tomando decisiones, porque no es solamente haber destituido a estos directivos del Banco Popular. Pasó lo que pasó con Pablo Cárdenas, inmediatamente lo destituyeron. Serio, nada más, perdón, en el Banco Popular las personas y los comunicados de prensa que uno ha podido observar sí mencionan que ellos en ningún momento pues iban a desacatar la norma, pero aún así se ha creado pues todo un tema que me parece a mí se ha salido, y cuidado si no adrede en este tema de los simbolismos que venimos hablando. No, pero lo suspendieron. El hecho es que lo suspendieron. Si estaban de acuerdo o no. El hecho, a mí me parece es... El hecho es que querían cambiarlo, me parece a mí. No, el hecho es el mensaje que quieren enviar con que las directrices no son un saludo a la bandera. Exactamente. Y que los funcionarios públicos, sea que les ha llegado la circular, o sea que ya se conoce en la opinión pública a través de los medios, no pueden darse por, digamos, desinformados. Entonces, eso a mí me parece que es vital, porque recordemos que en el gobierno anterior, las juntas directivas de los bancos públicos fue uno de los talones de Aquiles durante toda la administración. No fue hasta el cementazo, durante toda la administración. Yo coincido también que lo que se quiere ver en este caso es un presidente que tiene en las manos los hilos. Exacto. ¿Verdad? Que está gobernando, sea que tiene una comunicación directa con su ministro de la presidencia, con el de comunicación o X cartera, pero que el poder no está gravitando, no anda flojo. Claro, yo creo que el presidente lo que quiere verse es poco gaseoso, poco líquido. Creo que quiere dar una consistencia, y esa consistencia me parece que la está cuidando mucho en inmediatez de las noticias que le pueden estar generando día a día, pero, y ahí viene una primera sana crítica. Yo creo que está obviando las prioridades de los ciudadanos costarricenses. Entiéndase empleo, entiéndase seguridad y la situación económica. En este mes, si vemos los diferentes mensajes que se han dado, no alivian estas 3 prioridades de la ciudadanía. Y es un tema que tiene que tener cuidado el gobierno de, por estar cayendo en el estira y encoge con sectores específicos, no pierda el contacto con las prioridades que tiene la ciudadanía. Y esto también desde una perspectiva
perspectiva que a mí me parece interesante es que ya en este mes yo sí vislumbro quiénes son los que de alguna manera están ejerciendo liderazgo en sus carteras. Lo digo porque hay ministros y ministras que yo francamente no sé si están no sé si ya salieron del país, no sé si andan de gira constante, no sé si le tienen miedo a la prensa, pero no han dicho esta boca es mía. Mientras hay ministros que no le temen, que están saliendo, que atienden a la prensa, que también tienen sus propias redes sociales. Edgar Mora, Patricia Mora, Rocío Aguilar, el señor Méndez Mata también, sí. Por ejemplo, son ministros que uno los ha oído, que yo creo que acuden a los medios, pero por ejemplo, ministros, sectores tales como, por ejemplo, se me ocurre el tema un poco de ambiente, el tema de economía, de justicia, de salud, de ciencia y tecnología, de vivienda. Francamente, no los he visto interesados en establecer esas líneas iniciales de gobierno. Y un tema, punto y aparte, pero un tema dentro de esto que me gustaría circunscribir a lo que ha sucedido esta semana. Hay temas en el que de manera interesante este gobierno, en la conformación del gabinete, nos adelantamos en algunos temas como el tema de paridad, de juventud, y por qué no decirlo también de gente con cierta experiencia un poquito internacional. Lo digo porque esta semana eso fue noticia en España, de la conformación, la paridad, sí, de la juventud, y nosotros desde hace un mes, de alguna manera, con algunas de esas señales en la conformación han sido positivos. ¿Qué les parece? Lo del cable ha sido noticia. Yo nada más quería agregar un tema que me parece que agrega una lectura que quizá no estamos observando y que me parece que es lo que está de fondo de toda esta discusión y que hace que este tema sea un tema realmente interesante. Y es que pudiéramos decir que el presidente, o que lo que está en juego en este momento con estas medidas de simbolismo, es cambiar un poco los andamios con los que el gobierno PAC llegó, que eran principalmente, y hay que decirlo, o al menos lo que estaba muy identificado de la administración anterior de Luis Guillermo Solís, sindicatos, por ejemplo, sí, universidades públicas, y ahora con estas medidas de simbolismo quizás se quiere migrar a hacerle un guiño a ciertos sectores que tradicionalmente no habían estado con el PAC, por ejemplo el tema de los empresarios, el tema de lo que tenemos que ver con empleo público, y que ahí también al PAC se le representa un reto muy grande, porque su migración hacia nuevas posturas, hacia un nuevo andamio que pueda respaldar esta gestión, que tenemos que admitir, pues llegaba bastante debilitada, al menos pues en los sectores externos que lo respaldaban, creo que de momento no son creíbles, y creo que también generan desconfianza, al menos como en el sector empresariado, que todavía no termina de creer si realmente se están pasando de un lado hacia otro. Bueno, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, en este micrófono donde está Daniel hoy sentado, nos dijo la semana pasada: en el presupuesto de educación balina, eso inmediatamente, nominalmente, recorta la parte del FES, ¿verdad? Tanto que ha generado una reacción ayer de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional, aquí en Monumental, que decía: nosotros entendemos la situación fiscal, pero esperamos un FES robusto y creciente. Eso no va a pasar, ¿no? A menos de que el ministro de Educación sea mago y logre una negociación con menos plata que suba. Lo están amarrando al tema de la discusión del proyecto de fortalecimiento. Así es, que de manera muy, muy estratégica, digamos, la posición también. Y también coincidente a nivel de tiempos de discusión en la Asamblea Legislativa. Recordemos que esto que estás apuntando inicia con una recomendación de la OECD. Así es. Entonces ahí el elemento de alguna manera se consolida del aprovechamiento de organismos supranacionales para recomendaciones de aspectos internos que el país hasta ahora no ha logrado tener el músculo político para poderlo decidir por sí mismo. Entonces mucho de esto lo adoptamos o lo filtramos pensando en la tesis de Daniel, de que se ensaya desde afuera, o sea, se plantea a lo interno de los organismos internacionales para que sea desde esa perspectiva. Como la consulta de la Comisión Interamericana. No sé si ese es el caso puntual. Pero yo sé que es el caso puntual. ¿Sabes por qué lo puedo decir con esta propiedad? Porque cuando Costa Rica planteó la consulta, yo traje al día siguiente al director jurídico de Casa Presidencial, le pregunté: ¿esa es la estrategia? Sí, esa es la estrategia, digamos. Que uno puede estar de acuerdo o no, pero es la estrategia. Claro. Serio, te iba a hablar respecto al tema del cable. Y el tema del cable, que yo estoy clarísimo que lo que es, no sé, 1 millón de colones al mes se ahorrará el país, ¿no? Digamos, realmente es un monto muy poco, pero creo que es algo que en el relato general señala una medida importante.
yo cuando era muy joven, antes de trabajar aquí, trabajé en un almacén. Estaba en el Mundial del 2002. ¿Usted cree que alguno de nosotros se atrevió a decirle al dueño si podíamos llevar un tele para ver el Mundial? Por supuesto que no. El presidente manda a cortar el cable a 15 días del Mundial de Fútbol. Y además adujo que no van a haber asuetos ni nada por el estilo. Eso más allá de lo que mueva la aguja, que no es nada en tema fiscal, pero sí representa un cambio de cultura en el sentido, señores, aquí se viene a trabajar y vamos a trabajar todos juntos. ¿Eso te parece importante? Desde el punto de vista simbólico, otra vez. Más allá que los que hacemos fila no podamos ver el sistema de nacimiento de los elefantes en Animal Planet. Sí, desde el punto de vista simbólico, evidentemente lo que estaba diciendo es otra vez ser consecuente con lo que fue las palabras de cierre de su discurso, así como recordamos la de don Luis Guillermo otra vez, de que decía, si me equivoco, corríjame. Sí. La de don Carlos es muy simple, es trabajar, sí, después no le gustaba, pero la de don Carlos es muy simple, es trabajar y trabajar. Con eso cerró su discurso de hace un mes exactamente, y bueno, está en concordancia con ese discurso, dando estas señales. Imagínese qué antipopular, como usted bien lo ha señalado, sí, Randall, porque ya no hay chance ni de ver animalitos ni de ver el partido de fútbol. Claro, pero es que eso es decirle, no importa si es impopular. Pero lo importante es que hay que hacerlo, exactamente. De hecho, yo creo firmemente que los medios de comunicación no solo estamos para informar, para generar discusión y análisis, sino también para educar. Y quiero aprovechar unos comentarios que están entrando a través del Facebook Live. Por ejemplo, Rafael Solano dice, eso del cable es mentira, lo que sucede es que no saben leer, lo del cable es tan solo para los nuevos contratos. No, Rafael, la orden del presidente es rescindir los contratos existentes y obviamente no establecer nuevos contratos. Eso, para ser muy claro, digamos, a la hora y justo a la hora de los análisis. Dame un segundo nada más, porque hay alguien que dice, ojo, a los directivos del Banco Popular se les suspendió, no se les despidió. Sí, porque la ley no lo permite. Lo que puede hacer Casa Presidencial es abrirles un procedimiento administrativo para destituirlos que pasa por la suspensión mientras se realiza la investigación. Porque otra vez el paralelismo con el otro gobierno, o sea, al final los directivos del BCR también fue que se suspendieron, pero no fue la misma celeridad, la misma efectividad, sino que hubo, recuerdan, aquel dime que te diré, que eso era un asunto de la directiva. Era muy tibio. O sea, costaba mucho aterrizar, ir al punto. En este caso, aunque el resultado concreto sea el mismo, suspensión y no destitución, pero la forma en que se llega es completamente distinta y da una señal, por lo menos eso es lo que se pretende, de un liderazgo concreto, efectivo, que no le duele prenda tener que tomar las decisiones que tenga que tomar. Y el otro tema, el tercero que nos decían, es que el presidente Alvarado no se ha metido ni con el salario de los diputados ni con los magistrados, porque no puede hacerlo, eso no lo puede hacer el presidente de la República, eso pasa por la Asamblea Legislativa, porque a mí me parece que también deberíamos de educar un poco y no darle alas, digamos, a comentarios que están fuera de contexto. Pero lo que sí hizo el presidente es reunirse con los presidentes de los tres poderes de la República y les pidió contención en el gasto. Ajá. Entonces, dentro de esa perspectiva también va el anuncio precisamente a los presidentes de los otros poderes, decir, miren, no se vale que el Ejecutivo por un lado esté tratando de restringir gastos y ustedes por el otro lado no desobedezcan esa indicación. Aquí hay un tema interesante de los bancos, Sergio, que a mí me gustaría ojalá interpretar de esta manera, y es que la señal no es solamente para los bancos, es para las descentralizadas, y esto es fundamental porque recordemos que 2/3 partes del gasto de toda la institucionalidad pública no está en el gobierno central, está en las descentralizadas. Y ahí, por ejemplo, a mí me está todavía haciendo falta, a propósito de simbolismos, alguna directriz en torno, por ejemplo, a vehículos de lujo, que sabemos que hay en la institucionalidad pública. Claro. No se vale, por un lado, recortar en viajes, pero en vehículos de lujo no decir nada. Inclusive, en la lógica de descarbonizar, muchos de estos vehículos de lujo, además, son motores diésel de alta cilindrada. Entonces, si la idea, en consecuencia, es efectivamente descarbonizar, me gustaría pensar efectivamente que los jerarcas sean los que den el ejemplo. Claro. Porque mal se haría diciendo, bueno, efectivamente se está contrayendo el gasto, pero de sus vehículos 4x4, aunque sean heredados de la administración anterior, no se desprenden, ¿verdad? Sí. Esos son elementos simbólicos que no mueven la aguja, pero que la gente observa como parte del compromiso que tiene el gobierno. Yo lo extrañaba en el FES y por eso se lo planteé de primero a la ministra de Hacienda el día que vino, que va a hacer con el FES, porque
y bueno, anunció medidas. Alejandro mencionó un tema que a mí me parece fundamental y es el tema del presupuesto. Sabemos que en lo que llega al presupuesto es prácticamente el gobierno central, que es algo muy pero muy poco. ¿Por qué? Por ejemplo, en estas medidas de simbolismo no se convocan, y ahora yo quiero hablar un poco de la Asamblea, que yo decía que yo tengo un matiz diferente respecto a lo que ha sido la labor en la Asamblea Legislativa, porque no se convoca un proyecto de ley, que hay varias iniciativas, hay una de Mario Redondo, no recuerdo el número del expediente en este momento, que es justamente para poder control en las entidades descentralizadas, por ejemplo. Es un tema que se vendría acompañado y que permitiría pues ir acrecentando esa narrativa. Y ahora yo menciono, por ejemplo, y me parece que es relevante, lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa. La gente dice que está funcionando muy bien, inclusive hasta Pedro Muñoz dicen que están todavía en la luna de miel, y yo lo mencionaba al inicio, porque todavía de verdad que uno ve, inclusive a mí me parece... Pues, don Pedro dijo algo más que evasión fiscal aduanal. No lo quisiera yo decir aquí porque me da miedo que me censuren. Pero lo que iba a decir es que los proyectos uno lo está viendo, y es un fenómeno que para los diputados, pues bueno, en este momento ellos están muy contentos por eso. Los proyectos están aprobando con 57 votos, 52, 50 y 40, 51 a 0, algo que a mí me parece pues poco natural, sí, en el tema ahí. Pero ¿por qué es que está sucediendo esto? Porque el artículo 36 del reglamento legislativo, que establece cuál va a ser la agenda de prioridades un mes y un poco más, todavía no la tenemos. Eso todavía yo creo que los medios de comunicación no se han puesto detrás de por qué esos jefes de fracción que viven en esa luna de miel y que todo es tan bonito y que llevan 20 proyectos de ley aprobados, 12 en segundo debate y 8 en primer debate, no entran realmente a las prioridades de los temas que tienen que establecer según los pone el artículo 36 del reglamento legislativo. Eso de momento nadie lo está viendo, y de momento pues seguimos en proyectos, creo que hay algunos relevantes, no quisiera tampoco ser mezquino ahí, pero también proyectos que no son de la gran trascendencia y que no son las grandes prioridades de las fracciones legislativas, donde sí entrará el conflicto y donde esa luna de miel de la que habla el de la evasión fiscal aduanal, yo creo que se terminará rompiendo. Sí, bueno, es muy interesante porque realmente, digamos, en la lectura de la agenda legislativa, Daniel, significa que es muy fácil realmente, digamos, usted no le va a preguntar nadie le va a decir que no está de acuerdo en arreglar el tema fiscal, ¿verdad? Entonces es muy fácil decir, bueno, pongamos como prioridad el tema fiscal, todo el mundo estará de acuerdo. Igual que la inseguridad ciudadana, todo el mundo está de acuerdo. Cuando uno se mete en los detalles, empiezan entonces a surgir las diferencias, que es las que vamos a ver, porque es curioso, ayer se publicó una nota en La Nación que ni La Nación, ni casi nadie le dio la importancia que por lo menos yo le vi, y era que las medidas anunciadas por la ministra de Hacienda respecto a los 4 puntos que el Poder Ejecutivo podía tomar, anualidades, salarios y un par más, las que ya firmó el presidente Alvarado, resulta que en el plan fiscal vienen más laxas. Entonces, si el plan fiscal pasa así como está hoy, realmente vuelve más livianas las medidas. Un ejemplo claro, el aumento salarial del sector público central, ¿verdad? Lo que dice la ministra es muy complicado, creo que es más fácil explicarlo así. Si una persona gana 400,000 colones, que es el salario más o menos mínimo del aparato central, usted dice a esa persona que gana 400,000 y a todas se le sube un 5%. Ese 5% son 20,000 colones. Pero de ahí para arriba, a la gente que va ganando más no se le sube el 5%, se le suben los 20,000 colones, lo que hace que en el mismo momento, la persona que gana 400,000 y se le aumenta el 5%, 20,000, la persona que gana 2 millones se le aumentan 20,000, 1%. Usted inmediatamente frena, digamos, el crecimiento inercial del gasto, pero en el proyecto fiscal vuelve a ser porcentual y deja de ser nominal. Entonces, pareciera que las medidas que anuncia doña Rocío son más fuertes que las que el Poder Ejecutivo tiene en el plan fiscal que está. O sea, el gobierno entrante no está de acuerdo con el proyecto presentado por el gobierno saliente. Bueno, pareciera. Es lo que me estás diciendo. O va a tener que emocionar, ¿sí? O va a tener que emocionar para cambiar los artículos del plan, que va a ser un pleito, un nuevo pleito. O era muy simbólico, como decía Daniel al principio, entonces. Yo creo que ahí, digamos, a mí me parece que el tema de los balazos, por decirlo un poco popularmente. Yo tengo que cuidarme de ustedes, ustedes son mal pensados. En la Asamblea Legislativa todavía no ha empezado. Y no ha empezado porque no han definido, por ejemplo, lo que te decía de las prioridades de la agenda, por ejemplo, a nivel de plenario, y porque no han entrado en la discusión de materia fiscal, donde yo sí, creo que lo comentamos en un programa hace algunas semanas, donde el grupo económico y la visión económica dentro del PAC, por ejemplo, la visión de Wilmer Ramos, que es una persona pues muy casada del proyecto, por ejemplo, de contingencia fiscal que se venía manejando con la administración de Laura Chinchilla, de la cual era asesor, me parece que dista bastante
de lo que por lo menos pudiera llegar a defender, por ejemplo, Rodolfo Pisa. Y yo creo que ahí es donde se va a entrar y vamos a empezar a probar realmente si esta luna de miel, insisto nuevamente, se va a extender muchísimo más de lo que ha sido este primer mes, para entrar ya realmente en una etapa de desgaste normal, acercándose a una evaluación de los 100 días. Yo le doy la bienvenida a todos los comentarios realmente en Matices a través de todas las plataformas, pero mucho ojo. Y espero que no se resientan cuando decimos vamos a aclarar este punto en particular, porque yo creo que, como lo dice en Twitter, vamos a ver, en Twitter dice Vini Brenes, qué bueno Matices hoy, como siempre educándonos para emitir criterios bien informados. Es que hay reiterados comentarios de que por qué no decimos nada de que el Tribunal Supremo de Elecciones no va a aplicar el ahorro que pide el gobierno, basado en un segundo párrafo, creo que de una nota también del diario La Nación. Y yo les quiero decir, yo ayer conversé con doña Lucía Aguilar, la ministra de Hacienda, y realmente el compromiso, porque por ley no se puede obligar, que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones ayer, es no solo no crecer, sino disminuir su presupuesto en un 3%. Lo que el secretario dice en esa nota de La Nación es que desde el punto de vista legal, ellos no es vinculante, digamos, la solicitud que hace Presidencia, pero ya el tribunal anunció que no va a crecer y que va a disminuir en 3%. Ese es el hecho. Y ya diputados anunciaron que quieren bajar o rebajar también el tema de deuda para las próximas elecciones, que entraría también en próximos presupuestos del Tribunal Supremo de Elecciones, y está ahí. ¿Sí? ¿A ustedes qué les parece? Bueno, creo que es parte de lo que hablamos de la coordinación. Recordemos que son poderes de la República con autonomías, uno de ellos. El Ejecutivo, claro que tiene un peso, pero no la capacidad de imponerse a otros. Entonces, por eso la reunión entre presidentes y las coordinaciones técnicas se vuelven tan importantes para lograr alcanzar objetivos comunes, porque si no, entonces vamos a caer en unos que sí lo hacen y otros que lo desacatan. Yo creo que el mensaje que está buscando el gobierno es de consistencia en términos del discurso, pero déjeme también agregar algo un poco, ya que hablaban de luna de miel. Vean que la luna de miel siempre se habla de por lo menos los 100 días, ¿verdad? Llevamos 30, o sea, seamos en eso optimistas de que esa luna de miel dé un poquito más, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, para que al menos, y ojalá en esto no sea idealista, se coincida en la importancia de que esas prioridades sean también prioridades, no solo los sectores que son los que tienen más galillo, sino también de la ciudadanía desde el punto de vista de lo que señalaba anteriormente. Hay tres cosas que me gustaría también introducir en esto. El tema de la territorialidad. Recordemos que en la campaña anterior hubo una ruptura entre el Valle Central y las diferentes regiones del país. Yo creo que esto todavía yo no he podido verlo en estos 30 días que se esté trabajando en torno a lograr disminuir esas brechas o en algunos programas específicos para esos territorios. El otro también tiene que ver con el tema de la comunicación de gobierno, porque dijimos muy rápidamente que ha sido positiva. Yo tengo mis bemoles, me voy a explicar mejor. Creo que en materia de comunicación, y no me refiero solamente a la cartera de comunicación, pero tampoco la estoy exonerando, recordemos que en estos 30 días ha estado muy convulsa. De hecho, la presidencia del SINART, entiendo, sigue vacante. Entonces, dentro de esa perspectiva, efectivamente no podríamos decir que este mes ha sido de éxito para efectos de comunicación. Con otro elemento también que yo le sumo esta perspectiva, el tema de los garantes, ¿verdad? Que ya es un tema de comunicación, de coordinación y de promesa de campaña. Hubo un editorial de un medio de circulación nacional que efectivamente decía el fin de la garantía, ¿verdad? Haciendo alusión a que si esos garantes no tienen un espacio, ya no solo en lo privado con el presidente, sino en lo público, que fue la promesa y el compromiso que se hizo de cara a la ciudadanía, que iba a haber un equipo de garantes para que pudieran efectivamente aconsejar no solo al presidente, sino ser un faro en términos de circunstancias éticamente comprometedoras. Yo creo que ese es un elemento, por ejemplo, que evidencia esas contradicciones entre la coordinación y la comunicación. Con un elemento que yo, digamos, cerraría para pasar al tercer punto. A mí me ha desilusionado, Randall, que en toda esta dinámica se haya perdido el impulso dentro de Canal 13 de la revista que
matutinamente transmitía ese medio de comunicación. ¿Ya no lo transmite hoy? No lo está transmitiendo como revista, lo mete dentro del noticiero en las mañanas, pero es totalmente otra el componente, y eso está debilitando no solamente la comunicación, sino el acceso a un medio alternativo, me parece, especialmente en las mañanas. Y un tercer punto que yo quería de alguna manera sumar dentro un poco de esto es la política exterior, que yo creo que en este mes pasó de llegar tarde a la cita de la cumbre de Lima, por un lado, y con la primera baja del gobierno, 24 horas después, creo, de ser designada, renunció la viceministra del Ministerio de Relaciones Exteriores, a esta semana ponerse en primera fila en la OEA, definir una posición totalmente consecuente en materia de política exterior, en el caso de Venezuela y en el caso de Nicaragua, bien ensayada, diría Daniel, pero lo hizo además antes de Estados Unidos y Canadá. Y eso a mí particularmente me parece que es un buen ejemplo de plantear de que esos momentos que no han sido fortalezas de este gobierno, en poco tiempo puede, si se ensaya, Daniel, si se esfuerzan, ¿verdad?, pasar a ser más bien un elemento positivo. Entonces lo señalo porque a este mes yo creo que, por supuesto, decimos algunos aspectos críticos, claro, reseñamos algunas cosas positivas, pero todas con la lógica de que tengan capacidad de resiliencia a nivel estatal. Claro, que de hecho quería tocarte dos temas de los que acabas de tocar. Uno, Canal 13, yo creo que ya es tiempo que el país, el CINAR en lo particular, discuta. Si no lo volvemos un medio público, que es diferente a un medio estatal. Digamos, hay televisión pública en Estados Unidos, hay radio público en Inglaterra, que es diferente a que sea estatal, a que es estatal. Allá los impuestos sostienen, es independiente del gobierno que lo sostiene. Y el otro tema es de los garantes éticos, y quiero darte la razón, Alejandro, a mí también me tiene muy preocupado, porque yo cuando vi el anuncio, digamos, de los garantes éticos, lo que entendí era que era un faro hacia el pueblo abierto, ¿verdad? Pero cuando usted ve a don Otón, que por sus funciones no puede estar dando opiniones públicamente, entonces usted ya lo mata, digamos, del tema público. Cuando usted ve a don Rodrigo Alberto Carazo... ¿Por qué lo nombraron ahí, digo yo? Bueno, sí, es que vos sos un mal Eso pesado. sí fue una pose meramente electoral, por supuesto. No, es que a la conclusión que yo llego, claro, ahora es que efectivamente el tema de los garantes es una pose electoral, porque tiene que ver con Otón Solís, privado de su función pública, digamos, respecto al puesto, de Rodrigo Alberto Carazo, ¿verdad? Que entonces demanda al Estado por un tema de una pensión de lujo, que es la de su papá, y cuando va a un medio de comunicación a preguntarle, el tipo dice, no, eso no voy a hablar. Entonces, ¿dónde está la garantía ética? Claro. Un ex vicepresidente de la Corte, que sale muy poco, José Manuel Arroyo, pero que es uno de los pensionados de lujo de este país, que tiene una pensión de casi 10 millones de colones. La única que yo no le he escuchado nada en contra hasta este instante es doña Margarita. Y tampoco y brilla por su ausencia porque nunca sale en ninguna parte. Claro, ya ahora sí, después de que ganan las elecciones, entonces el presidente dice, no, es que la función no es esa, la función es que cada 3 meses se van a reunir conmigo y entonces me van a decir cómo ven la cosa. Ahí te doy la razón, ¿ves? El punto que a mí me parece preocupante respecto al gobierno es el tema de los garantes, Sergio. No, completamente de acuerdo, creo, y eso es así, fue más una pose electoral. Bueno, en el caso de Otón, adicionalmente, recordemos en una coyuntura difícil para don Carlos, que estaba muy por debajo de las encuestas, que además se le pegaba directamente al gobierno, porque él había iniciado así su campaña, diciendo que iba a ser la continuidad del cambio. Conforme el gobierno fue decreciendo en el nivel de apoyo ciudadano, se fue distanciando de Luis Guillermo y se fue acercando a Otón, y bueno, y el culmen de esto fue justamente haberlo puesto como la suerte de Pepe Grillo, la voz de la conciencia, que iba a estar reivindicando que el gobierno no se saliera de esa ética APAC. Claro, pero a Pepe Grillo lo vemos en la película, esa es la cosa, o sea... No, aquí desapareció completamente porque además lo mandó al Banco Centroamericano de Integración Económica. Solo don Carlos sabrá qué le dice don Otón, ese es el detalle. Por supuesto. En la película Pepe Grillo, todos nos sentamos a ver qué le dice Pepe Grillo a Pinocho. Por eso es que es eminentemente una pose electoral, lamentablemente hasta que no demuestre lo contrario. ¿Cómo? Cambiando a los que están hoy como garantes, porque me parece que ya uno no puede ser juez y parte. Digamos, en el caso de don Otón, si es parte activa del gobierno, no puede ser además el garante ético de ese mismo gobierno del que él es parte, aunque esté en un ente, digamos, supranacional, entre comillas. Pero adicionalmente debería de establecerse un mecanismo para que, como bien señala Randall, sea muy transparente, y además, que sería un tema importante,
porque si no, entonces uno dice, ¿para qué un garante ético si ya existe la Procuraduría de la Ética? Debería de tener algún grado de tal vez legalmente no se pueda, pero hay un grado de vinculancia simbólica, es decir, que si los garantes éticos llegan y dicen, bueno, fulano de tal no debe de continuar, no debe de continuar. De lo contrario, exactamente, es simplemente una pose de campaña, hasta que no se demuestre lo contrario. El malpensado don Daniel Calvo, ¿usted qué cree de los garantes éticos, Daniel? Yo creo que no tengo mucho más que decir de lo que han dicho los compañeros. De verdad que uno no termina de entender, y yo creo que más bien lo que uno tiene que conformarse es que gracias a Otón, pues removieron al presidente del SINARTE. Eso es lo que le ha dicho al menos el presidente de la República. Pues eso fue lo que dijo don Carlos. Lo que dijo don Carlos. Bueno, Otón juega un papel, me parece ahí, de juez, pero que como vos bien lo apuntás, nadie sabe realmente qué es lo que está diciendo. Yo también, y no quiero pues ser pesimista, porque creo que hay que darle una luz de optimismo al menos a este inicio de gobierno, es que pasará cuando Carlos Alvarado ya empieza a disentir con Otón Solís, donde todos sabemos, por ejemplo, que él no se lleva muy bien cuando las personas piensan distinto a él. Yo creo que ahí también esa luna de miel de la que tanto hemos hablado en el programa, ya también pues empezará a menguar un poco. Bueno, me parece que el mensaje es claro, el presidente manda. ¿Otón o Carlos Alvarado? No, Otón no manda, el presidente es Carlos Alvarado. A mí, digo, fuera de que eso sea bueno o malo, que podría ser malo y podría ser el origen de una confrontación, me parece que el mensaje que ha brindado don Carlos inclusive es que él se puede apartar del criterio de los garantes. Pero tiene que asumir el costo político. Eso sí. Y eso es un elemento que yo no estoy muy seguro que don Carlos esté consciente de lo que implica por el desgaste en su imagen. Y digamos que rescataría de la conversación que estamos teniendo que el tema ético no se puede reducir en este país solamente si Otón o no Otón, ¿verdad? A mí me gustaría pensar que el tema se ponga de moda desde la perspectiva de cada ciudadano, de los medios de comunicación, y cada vez la figura de ¿y quién le jala las orejas al presidente o al funcionario o dice un momentito, aquí está pasando tal cosa y tenemos que reflexionar? No debería ser reducido a uno o dos personas. Esto debería ser un espacio que esté ocupado por muchas más personas. Eso nos deja a todos una responsabilidad en el proceso, porque el costo político, cuando digo el costo político, es que si el presidente decide alejarse de lo que evidentemente no solo éticamente corresponde desde la perspectiva del ejercicio político, sino moralmente desde la perspectiva social, hay un castigo inmediatamente de la ciudadanía al presidente y a su gobierno, y eso lo monitorean semana a semana en Casa Presidencial. Entonces ahí a mí me parece que hay un elemento con otra variable que me gustaría sumarle a algo que había dicho Daniel atrás. Si la idea realmente es tomarse en serio el tema ético, ¿por qué no plantear una serie de reformas importantes? Es que hacer vinculante que los garantes de éticos además sean más preventivos y no simplemente una cacería de brujas de que este no cumplió y por tanto hay que despedirlo. Claro, pero perdón, veamos los informes de la Procuraduría de la Ética. El proceso de escogencia del procurador. Para comenzar. ¿Verdad? Eso tendría también que discutirse. Claro. ¿Será que efectivamente, recordemos que el gobierno anterior, la procuradora era incómoda para el nuevo gobierno? Entonces, este es un elemento también que, ya que estamos revisando el tema de elección de magistrados, ¿por qué no lo ampliamos un poco más y lo aireamos? Yo creo que esos son ejemplos de que no debe ser solo con acciones afirmativas o discursivas o narrativas, como decía Daniel, sino en términos de acciones, de propósito, que la asamblea lo apruebe, lo lleve lento o lo acelere, ya eso es una responsabilidad. En corrillos legislativos circula desde hace ya varios días que el gobierno presentará una agenda de transparencia. El tema es que el tiempo sigue corriendo, que ese capital político del que yo sigo insistiendo se sigue desgastando, se empieza a agotar esa luna de miel, y esas propuestas, más allá del anuncio, no terminan de llegar a presentarse en un elemento concreto de discusión para que empiecen pues lo que yo vengo diciendo, los balazos en la Asamblea Legislativa. Los últimos políticos que ha entrevistado, exdiputados, diputados actuales, jefes de fracción, todos aquí en los micrófonos se muestran preocupados por la persecución política de la que ha sido parte innegablemente el PAC desde su creación. ¿Por qué? Porque resulta que estamos desplazando, y eso aquí creo que voy en línea con lo que decía Alejandro. A mí me preocupa que habiendo una institucionalidad que responda, entiéndase, la Procuraduría de la Ética Pública, la Contraloría General de la República,
y el Ministerio Público tengamos que generar otra instancia o una instancia no legal, porque no es legal, meramente popular, que son los garantes éticos. Entonces, ¿para qué tenemos Procuraduría, Contraloría y Ministerio Público y necesitamos garantes éticos? Bajo la imagen, y no hablo en lo personal de don Otón, don Rodrigo, don José Manuel y doña Margarita, de que podrían ser ángeles bajados del cielo incólumes. Para eso está la institucionalidad del país. ¿No es esto un discurso populista? De decir, vamos a poner garantes. ¿Para qué ponemos garantes? Y ahí está la Procuraduría, la Contraloría y el Ministerio Público. Yo creo que esto revela una debilidad en nuestra institucionalidad pública, especialmente cuando hay que señalar a personas que están ejerciendo cargos públicos de alto nivel. Porque, veámoslo así, mucha de la ciudadanía opina que se demuestre efectivamente si una persona tiene rabo que le pisen uno cuando deja el cargo, cuando efectivamente los órganos de control pueden de alguna manera, vamos a decirlo así, perseguir desde la llanura a ese ya ciudadano, no funcionario público. Yo creo que la institucionalidad robusta no necesariamente se activa una vez que la persona deja de ser funcionario público. No, tiene que ser en el ejercicio del cargo también. Y esto significa mucha más eficiencia y eficacia, que yo creo que, déjenme decirles, yo lo empiezo a ver a nivel de la Fiscalía General. Y digo empiezo porque ya no es un tema de si la fiscal en su momento estaba realmente haciendo una campaña para tratar de quedar en el cargo. Ya ella está en el cargo y aún así no ha bajado, me parece, la guardia. Entonces también hay un elemento muy positivo. Pero esto, yo no quisiera quitarle otro matiz que Sergio y yo comentamos ya hace muchos años en una administración anterior, cuando efectivamente se daba todo el caso de los expresidentes y hubo una suerte de que mucho funcionario público no quería tomar decisiones por miedo. En toda la institucionalidad pública se veía debilitada ya en la lógica de no que hicieran lo que se tenía que hacer, sino más bien de mejor no hago nada para que no me cuestionen. No, eso no puede ser el otro extremo, claro. Especialmente en un momento en donde si algo nos está dejando de enseñanza el plan fiscal y las reformas que ha planteado la ministra de Hacienda, es que no podemos seguir posponiendo reformas. Sí. No lo digo solo en términos fiscales, lo digo en todo el sentido amplio de la palabra. Alejandro, pero Mario Cibaja me regaña a mí en Facebook Live. Me dice, Randall, usted sabe que ni la Procuraduría ni la Contraloría han actuado eficientemente en el pasado. Sí, Mario, estoy absolutamente de acuerdo con usted. Entonces, la salida institucional y estadista es reformar y ponerse a pensar en la forma en que trabaja la Procuraduría, en la forma en la que trabaja la Contraloría, en la forma en la que escogemos los magistrados, en la forma en que escogemos al Procurador General, y no generarle una cosa alterna que no tiene vinculancia, porque entonces, a tu pregunta retórica, ¿quiénes jalan las orejas al presidente? La Procuraduría, la Contraloría y el Ministerio Público. Esa es la institución. ¿Para qué están los garantes éticos? No, pero que nadie sabe pero nadie sabe qué hablan con el presidente. Sí, pero déjenme agregarles un elemento muy rápido. Yo creo que esto también muestra este caso, pero hay otros también que lo muestran, que el presidente hoy día no necesariamente cuenta con la cantidad y calidad de asesores, no solo digo políticos, de asesores presidenciales. O sea, la pregunta no es si el ministro de la presidencia además asesora al presidente en la toma de decisiones. No, es que ese no es el papel del ministro de la presidencia. Para eso el presidente debería tener asesores. Cuando digo eso es porque hay una figura ahora que, bueno, desde la administración anterior se ha venido instaurando, no son los delegados presidenciales, sino tienen un nombre, comisionados. Los comisionados. Bueno, yo creo que llámese asesores, llámese comisionados, es importante que el presidente tenga gente cercana, que efectivamente esté abocada, concentrada en poder analizar casos específicos que el presidente necesita. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con esto de las juntas directivas de los bancos, ¿quién está articulando eso hoy? Doña de Camacho, lo está haciendo doña Rocío. ¿Quién está en este momento coordinando las juntas directivas y garantizándose de que no vuelvan a pasar los errores y horrores del pasado? Bueno, y el ministro de Presidencia aceptó que no hay valoraciones de tipo ética en la designación, solamente idoneidad técnica. Es absolutamente inaceptable esa afirmación. Bueno, ¿cómo se llama? Hoy día cualquier nombramiento en la función pública, el primer tamizaje que se tiene que hacer es legalidad, cosa que falló hace poco en el Ministerio de la Presidencia cuando se nombró al director de prensa. 1, 2, la preparación profesional que tiene que cumplir. Y 3, el tema ético.
Es más, si ustedes quieren, metamos el tema ético de primero, pero no podemos exonerar eso en ningún nombramiento, especialmente porque al PAC se le está dando una segunda oportunidad consecutiva de ser un gobierno donde no se le va a pasar tan alto en un segundo gobierno si vuelve a cometer los mismos errores de los últimos 4 años. ¿Cómo se llamaba el grupo de asesores del expresidente CAP. Rodríguez? CAP. Y estaba también el ATD. ATD de José María Figueres. José María Figueres. Bueno, pero es que ahora pasaría que el presidente nombre un grupo de asesores y les apuesto que la mitad de los colegas estará ahí criticando de que cuánto ganan, que dónde están. El problema es que muchos de estos asesores en el pasado no estaban pagados por el erario público. Me voy a explicar para que la gente lo entienda. Había cooperación internacional que cubría precisamente asesores de alto nivel, que no estamos hablando, y perdóneme si no me explico bien, de 1 millón o 2 millones, no, gente de primer nivel, inclusive algunos de ellos que podían estar por encima en su perfil que los ministros, y que efectivamente acompañaban al presidente en materia económica, en materia política, en materia internacional inclusive. Eso ya desde hace varias administraciones anteriores no se tiene, porque por los controles en la institucionalidad pública, muchos de esos fondos de cooperación se han ido cerrando, no solo como país de renta media, sino para evitar también filtraciones dentro de la institución. Si mal no recuerdo, uno de los escandalillos que hubo con el ministro Arias fue justamente por el manejo de lo que llamaban en ese momento las consultorías del BESI. Exactamente. En esa dirección. Y de la administración anterior también, recordemos. Sí, claro. Sí, de hecho, también. Iván Barrantes nos está escuchando, creo que todos lo conocemos. Y entonces Iván dice, está escuchando y no se aguantó opinar de lo que estamos hablando hoy. Yo y estaba hablando dice, con él por Twitter del simbolismo. Dice, el presidente manda, pero hay cordones umbilicales que no se cortan fácilmente. Por ejemplo, Otón Solís y Alberto Salón. Y digo, meto el tema de Alberto Salón, a quien respeto muchísimo a don Alberto, pero yo creo que don Alberto tiene la capacidad, la ha tenido, de efectivamente tener un cordón umbilical directo con los presidentes, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, pero casi no aparece en el relato público. Escena, así es. A diferencia de don Otón. ¿Qué les parece a ustedes? Yo creo que el tema de cordones umbilicales debería de, digamos, desde mi perspectiva, desarrollarse desde el punto de vista de vasos comunicantes, que son positivos y que es necesario que se tengan, inclusive, Randall, con gente que no necesariamente está en el aparataje público. O sea, el presidente o la presidenta, para que mantenga una claridad, es importante que no solo escuche a su entorno inmediato, que probablemente siempre le aplaudirá únicamente, sino también con aquellas personas que desde la llanura le pueden decir, mire, eso que usted está señalando aquí, desde la llanura no se percibe, no se ve, se ve todo lo contrario. Esos elementos me parecen importantes. En el caso de Salón, y mencionaste otro nombre, Otón Solís. Bueno, Otón Solís, ese vaso comunicante, no solo del BCE, con la cercanía geográfica que tiene con Casa Presidencial, y por supuesto el antecedente histórico dentro del PAC, son importantes, y por qué no, valiosos. La pregunta es, ¿qué tan ancho puede ser ese cordón o ese vaso comunicante? En el caso yo diría, no solamente de Alberto Salón, yo incluiría a Roberto Salón. A mí me parece que son elementos positivos, especialmente desde la perspectiva, uno de una universidad pública como es la Universidad Nacional, y el otro ya desde la llanura como pensionado. Pero no necesariamente estos vasos comunicantes son negativos. Me preocuparía vasos comunicantes como los 3 mosqueteros del expresidente Solís Rivera. Eso sí me preocuparía mucho más. Bueno, de hecho, esto que acabas de decir me acaba de recordar a la Cele, de críticas desde la llanura, y voy a poner una comparación muy burda. ¿Por qué? Ayer, después del partido, que yo no lo vi, pero dicen que estuvo fatal, Óscar Ramírez sale a la prensa y dice, estuvimos a un 80% de nuestro rendimiento. Y yo toda la tarde pasé pensando, este tipo no lee el periódico, no se mete a redes sociales para saber que lo que él está diciendo, nadie lo entendió así de la llanura. Y nadie lo creyó. Bueno, ¿quién es el encargado en política de llevarle el criterio de la llanura al presidente Alvarado? Bueno, es que eso sería un vaso comunicante. El problema, la diferencia entre el vaso comunicante y el cordón umbilical es que recordemos que el cordón umbilical es el que da vida, mientras que el vaso comunicante lo que hace es exactamente generar entornos, propiciar ubicatex, lo llamaríamos en términos más populares. Dosis de. Exactamente, dosis. Pero el cordón umbilical, ahí es en donde uno tiene que ver, bueno,
¿Cómo lo va a romper o no? Depende de cuánto aporte de ADN le dio para que surgiera esa criatura, llámese presidente de la República. Y ahí el problema no está, me parece, porque todos los presidentes han salido de algún lado. O sea, en su momento doña Laura la impulsó don Oscar Arias, aunque luego ahí sí es así, rompió el cordón umbilical así abruptamente. Pero el problema es a qué intereses responde el que dio origen a ese proyecto político. En este caso yo no dudo de la honorabilidad y de la rectitud de los Salón, pero sí hay que tener mucho cuidado con el tema de quiénes están detrás de estos proyectos políticos y a qué intereses están respondiendo, que en algún caso, como diría Alejandro, del cuatrienio pasado, sí pareciera que había por ahí una agenda paralela que era la que estaba entorpeciendo la buena marcha del gobierno, ¿verdad? Que al final se cortó porque no quedó más remedio, pero que si no se hubiera dado eso, probablemente el desenlace hubiera sido otro. Yo agrego nada más un punto a lo que ustedes mencionan de los cordones umbilicales que dan vida, y me parece muy interesante porque me parece que eso se vincula con el tema de los andamios, de quienes han respaldado al menos la candidatura de Carlos Alvarado, que era muy también academicista, era prácticamente surgida en las universidades públicas. Estaba Alberto Salón, me parece que estamos obviando a Alberto Cortés Ramos dentro de la Universidad de Costa Rica, que me parece que es otro cordón umbilical importante, donde nuevamente yo planteo, si Carlos Alvarado toma medidas abruptas respecto a, por decirlo así, echarse encima a las universidades, su principal andamio que le permitió pues acceder ahí, pues estaría debilitando. Y aquí es donde yo creo que estas medidas de simbolismo más bien van pensadas en buscar más andamios que únicamente las universidades públicas para él intentar tener quizá un cuerpo de apoyo importante para los meses entrados. Pero si tu hipótesis fuera cierta, eso evidencia que entonces no es tan falso el verdadero propósito de cambio que se persigue, porque es quitar al aliado, porque se sabe que se van a enemistar con él, y buscar otros aliados para esta reforma que sí quiere impulsar en términos reales. Pero yo creo que el gobierno de cambio sí hay, por lo menos la diferencia entre la administración anterior y esta me parece que es bastante. Pero voy a terciar. Yo hablaba de los tres mosqueteros de la administración anterior, y esos tres mosqueteros no solamente tienen una agenda que creo que los costarricenses fuimos identificando conforme fue avanzando la administración, sino que tenían enorme poder en la administración. Por supuesto. Tanto así que a veces anularon la institucionalidad según los informes de la prensa. En este caso, los que estábamos hablando, me parece que todo lo contrario. Han tendido más bien a que el propio grupo en torno al presidente los ha ido debilitando. O sea, yo no veo que ellos tengan en este momento la preeminencia que tenían aquellos. Un liderazgo, digamos, en casa presidencial como para poder explicar ciertas decisiones o ciertos comportamientos. Es más, quizás esto se explique también por podríamos decir, la gran diversidad de colores políticos dentro del gabinete. Sí. Lo digo porque inclusive ideológicamente sabemos que el sector económico está muy alineado, como ustedes lo señalaron, en términos de gente de la unidad y de gente de la unidad y gente de liberación, y el sector social, que sí, yo creo que ahí hay un arroz con mango que todavía no han logrado articular y que le corresponderá a don Carlos Alvarado ver cómo lo logra coordinar junto a su vicepresidente, que fue el que entendí que iba a coordinar el Consejo Económico Social. Eso como punto adicional a la conversación. De hecho, permítanme incluir la opinión no solo de todos los comentarios que tenemos, sino a esta pregunta: ¿qué les ha parecido el primer mes del gobierno? Yo quiero que la gente nos conteste en Facebook Live y en Twitter. Así, sencillo, ¿qué les ha parecido este primer mes de gobierno? Yo tengo la impresión de que uno esté de acuerdo o no con las medidas, la gente tiene la percepción de que pasa algo. Sí, sí. Y eso llevábamos muchos meses. Ya eso es positivo, de acuerdo, ¿sí? Perfectamente. ¿De acuerdo conmigo, Daniel? Completamente. ¿Andas tan negativos con el gobierno? Completamente, desde el punto de vista de que sí van los cambios. Mi preocupación, la reitero, sigue siendo la misma, y es si estos actos de simbolismo están siendo vistos como un fin o como un medio. Yo esperaría que como un medio, y creo que tenemos que darle pues un margen mayor, el beneficio de la duda, por decirlo de algún modo, respecto a lo que el gobierno pueda llegar a plantear pues en los próximos meses. Pero en esa misma línea, es que el gobierno que entra con un presupuesto heredado de la administración anterior y con un plan de acción. O sea, por lo que lo veremos este año, lo que estamos viendo es que están trabajando en el presupuesto del próximo año y en el plan de acción del próximo año, pero lo que veremos este año es lo heredado. Alejandro, pero dentro de la institucionalidad, un capital político que nunca más va a volver a tener, y mucho menos ahora que se vienen las elecciones municipales a medio periodo, que me
me parece también dificulta todavía mucho más. Ya en este mes, ya por ejemplo estamos viendo cómo el Partido Unidad Social Cristiana se quiere desmarcar diciendo que ellos no son cogobierno, y creo que esa rencilla pues se va a ir endureciendo conforme nos acerquemos. Y hay rivalidades en el PAC, porque por ejemplo el presidente del PAC dice que bueno, que el pueblo tiene que ser agradecido porque ellos han cedido espacios en esa idea de la unidad nacional, pero eso demuestra también fisuras al interior del partido que está disconforme con mucho de lo que se está haciendo. Y también que no tenía gente para formar gobierno, Sergio. Bueno, eso no lo van a decir ellos abiertamente, pero ese es uno de los problemas que hay en los partidos políticos, la falta de autocrítica y realismo. O sea, las primeras semanas de la pérdida histórica de Liberación Nacional, cuando uno hablaba con la gente de Liberación Nacional, con su secretario general, inclusive con su presidente, uno decía, por Dios, a ellos lo que les falta es decir, sí, perdimos, nos golearon, nos dejaron en el piso. ¿Por qué nos dejaron en el piso? Es hasta que usted va enfriando un poco el hígado que se da cuenta que entonces dicen, bueno, sí, había división interna, bueno, sí, hicimos tal cosa mal. Y yo creo que al PAC le falta aceptar. Yo no estoy de acuerdo con Daniel con lo que dijo al inicio de que hay una especie de borrachera del triunfo. En el gobierno, en el partido sí. Y ese es el que me parece que le hace mucho daño al PAC. O sea, creer que ellos ganaron las elecciones, cuando el propio Carlos Alvarado, el presidente sabe que no es así. Siendo electo, don Carlos me dijo a mí, yo sé que mucha gente no votó por mí, sino contra Fabricio Alvarado. Exactamente. Yo oí ese programa. Yo creo que lo tiene claro, pero me parece que el partido no, Alejandro. Y eso me parece que le pasa factura, ¿verdad? Le pasa factura, claro, porque precisamente quizás no está aportando la cantidad de gente que necesita el gobierno para llenar todos los espacios. Más, recordemos que un mes hay todavía espacios que no se han nombrado. Ya pasó la directriz de no dedicación y no provisión, etcétera, etcétera, y hay ciertos puestos que están sin nombrarse. Entre ellos, nada más señalo, embajadas, inclusive las multilaterales, que no requieren aval de gobiernos de los otros países. Hablo de algunas juntas directivas también que no han sido designadas. Creo que la de los bancos también están pendientes. Entonces, es parte de esa dinámica también, pero también señalo lo siguiente, Randall y compañeros, yo creo que hay una perspectiva que a mí me ha llamado la atención. Siendo el PAC el mejor reflejo de cómo de alguna manera ese bipartidismo cayó, no ha caído en la cuenta de que producto de que ese bipartidismo ya no existe, se requiere necesariamente, no importa cuántos diputados tenga usted en este momento de la Asamblea, contar con al menos 1 o 2 fracciones más. Y eso requiere consensos, negociaciones y el seguimiento de esos acuerdos. Y eso yo no se lo veo ni siquiera al PAC. Y digo ni siquiera al PAC porque es el partido gobierno. Sí, claro, de hecho, nada más permítame leer algunos comentarios. Andrés Cordero dice, en mi opinión, el gobierno va por buen camino, buenas señales en poco tiempo. José Joaquín Tortos, dice que es que yo soy anti-PAC. Bueno, en la mañana me dijeron que era pro-PAC, pero eso, cuando uno un día lo... entonces. Sí, no, te voy a decir una cosa, cuando en la mañana que yo defendí, ayer inclusive al gobierno, frente a unas críticas que le estaba haciendo doña María Rueda, me dijeron que entonces yo era pro-PAC, hoy en la tarde soy anti-PAC, pero bueno, eso habla bien del balance, de los equilibrios que uno guarda. Alex Vega dice, este mes es congruente, no han realizado solo simbolismos, también se ven decretos y acciones concretas. Elkin Suárez dice, positivo, los símbolos parecen ser más de fondo. Danilo Vargas dice, parece que las cosas empiezan a caminar. Juan Paz dice, el primer mes de gobierno me da la imagen de que no va a hacer lo que se necesita para arreglar el problema como el fiscal, sino medias tintas. Dice Alexis Cerdas, excelente estos días del gobierno de don Carlos. Oscar Rojas lo veo positivo. Viviana Brenes, excelente gobierno. Manuel Rodríguez dice que populista. Ricardo Saba dice pura pantalla. María Martínez dice me parece bueno. Guido Arce dice va por buen camino. Guadalupe Riva dice están pasando cosas por fin. Rafa Garzona dice va bien, pero estaremos vigilantes. Viviana Guillén dice excelente lo que llamamos de gobierno. Aunque hay algunas críticas, si usted que lo notan claramente, sí, claro, la impresión de la gente es algo pasa. Genera un buen sabor de boca. Genera un buen sabor de boca. ¿Verdad? Porque se está pasando cosas, pero seremos vigilantes. Por eso es un sabor de boca, porque apenas tenemos un mes y falta mucho todavía por concretar. El presidente va para Washington la próxima semana y ha sido muy claro en qué va a ir a hacer. ¿Y con quién no se va a reunir también? Sí, ha sido muy claro en eso, aunque yo creo que también negociarán algo de bonos, aunque no tenga la información
completa esa de Casa Presidencial. Pero bueno, son las 3:17. El que necesita un plan fiscal, si no voy a corte comercial, soy yo. Vamos a la pausa comercial. Nuestros anunciantes que confían tanto en Matices, recordándoles, ahora les digo quién estará invitada el próximo lunes. El lunes en Matices, de 9 de la mañana a 11 de la mañana, nuevo horario por un mes. Aunque ya hay mucha gente, y se los confieso, que insiste, dejen Matices entonces en la mañana de 2 horas y en vivo también por Canal 2. 3:17, ya volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Gracias por estar con nosotros en este programa de Matices. Nuestra jefa de información, que es una fiebre de Matices, Febe, nos pone en Facebook Live. ¿Qué les parece la oposición este primer mes? Ya no el gobierno, la oposición. Me parece que es necesaria de hacer, y creo, digamos, porque la oposición solo se ve o se refleja más bien en la Asamblea Legislativa. Me parece que todavía la Asamblea Legislativa está en un proceso de acomodo. Creo que uno todavía observa que los diputados están quizá más preocupados por la foto de redes sociales que de momento por un tema de hacer un control político. También creo que ya han existido algunas críticas pues importantes respecto a esto que hemos comentado pues a lo largo del programa del simbolismo, pero yo creo que tendremos que esperar muchísimo más todavía. Si todavía es prematuro para juzgar la labor de gobierno, creo que todavía es aún más prematuro poder llegar a juzgar la labor de oposición. Sí, me parece, siguiendo lo que dice Daniel, está en un proceso de acomodo, de ordenamiento, de definir cuáles son los roles. Una la tienen aparentemente más fácil que otras. Es evidente que Restauración sí trata de ser aparentemente más opositor que otras fracciones que están en esa indefinición. Bueno, la unidad que mencionaba Daniel hace un rato, recién hoy sale por ahí diciendo en algún medio escrito que ellos no son cogobierno, pero el mismo Liberación lo siento a veces un tanto todavía timorato de enfrentarse directamente a ciertos temas de la administración, en parte tal vez porque la ministra de Hacienda es de ese círculo de ellos, pero sin embargo, vamos a ver, me parece que por ejemplo la fracción de gobierno, bueno, no es la oposición, pero la fracción de gobierno no la he visto lo suficientemente fuerte, tampoco propositiva. Me parece que ha sido opacada de alguna forma por otras fracciones que han llevado la voz cantante. Y en el caso de Restauración, que insisto, es la que trata de verse como la de mayor oposición, sinceramente todavía tienen que afinar bien. Además están con ese problema interno entre don Carlos Avendaño, don Fabricio Alvarado, la estructura paralela del partido, y entonces eso me parece que los ha distraído un poco, porque se muestran un tanto débiles, inclusive en los argumentos que se emplean para ejercer su rol de oposición. Randa le dijo, y fue muy interesante cuando doña Rocío hizo la comparecencia, además de que ya venían con los guiones preestablecidos, pero está bien, inclusive si los guiones vienen preestablecidos deben ser un poquito más precisos. Me pareció muy vacío, muy carente de sustancia, muy cliché lo que don Jonathan Prendas, con todo el respeto, argumentó para tratar de... la transmisión nuestra? Yo lo escuché, sí, para tratar de distanciarse del plan fiscal. Era mejor lo que dijo Carlos Ricardo Benavides, mejor lo voy a estudiar, lo vamos a reflexionar y después reaccionamos. Claro, porque es que a Jonathan, que lo respeto muchísimo, es un hombre muy preparado, Jonathan cometió el mismo error que cometía Fabricio Alvarado en la campaña, en esa entrevista. Termina doña Rocío, yo le digo, ¿qué le parece? Jonathan me dice, le faltó un montón de cosas importantes. ¿Cuáles? Ahí colapsó. Ahí se cayó Jonathan Prendas, su línea de oposición. No sabías cuáles eran las que faltaban. Pero bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Daniel, Alejandro, Sergio. Yo no tengo absolutamente ninguna duda. Dejar nada más cerrar con algo importante. A mí me da buen sabor el que haya
gente joven, no solamente a nivel de la Asamblea, sino del Ejecutivo, que haya una mayor participación de gente joven y por supuesto las mujeres. Me parece que habla bien de una sociedad que se está abriendo cada vez a que seamos más los que participan, y me gusta mucho los comentarios que he oído, no solo que está pasando algo, sino que hay interés, porque habíamos perdido interés en los últimos 4 años. Creo que eso es muy valioso de aquí en adelante y ¿por qué no? Seguir vigilantes. Me parece que un gobierno y fuerzas políticas que se sientan vigiladas desde la ciudadanía y los medios de comunicación, Randall, deberán cuidar mucho más las decisiones y la calidad con la que ejecutan sus compromisos. Muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos a partir del lunes a las 9 de la mañana. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. No les voy a decir qué día viene cada uno. Lo que les voy a decir es que en una sola semana estarán desfilando por Matices don Luis Antonio Sobrado, el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, estará don Rodolfo Méndez Mata, el ministro de Obras Públicas y Transportes, estará don Carlos Chinchilla, el presidente del Poder Judicial, estará Epsi Campbell, la canciller de la República y vicepresidenta, y estará Patricia Mora, la ministra de la Condición de la Mujer. Esos son los Matices de la próxima semana. Así es que los esperamos lunes 9 de la mañana aquí en Monumental, la radio de Costa Rica, Canal 2 y Facebook Live. Marvin, no le dije la canción. Es Iguales de Diego Torres, con la canción que nos vamos a ir hoy, que Alejandro quería escuchar a Diego Torres hoy. Le estaba dando un mensaje a Daniel, que hoy anda apoyando a Frank Underwood. Gracias. A las 7 de la noche, la tercera emisión de Noticias Monumental es la nueva producción de Diego Torres, Iguales, 3:28. Hasta luego, feliz tarde.